Buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros en este segundo día de conferencias gerenciales en el CIR 2025. Toca el turno a Daniel Puerta con su conferencia Caso de éxito, diseño de plantas más allá de la refrigeración por parte de Bonn. Daniel Puerta es ingeniero mecánico, especialista en refrigeración y climatización. Cuenta con amplia experiencia en el diseño de soluciones integrales para sistemas de refrigeración industrial, con enfoque en eficiencia energética, optimización de layouts operativos y análisis técnico-financiero de proyectos. Ha liderado el desarrollo de más de 16 plantas en el sector del aguacate y agroindustria en Colombia, transformando la forma tradicional de diseñar infraestructura productiva. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Bienvenido. Adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. El contenido que vamos a ver a continuación espero que sea interesante para ustedes, ya que estamos mostrando un enfoque que nos ha servido mucho para cambiar la metodología que se implementaba anteriormente para diseñar plantas industriales en Colombia, no solamente en la parte industria, en la agroindustria, perdón, que es el ejemplo que vamos a traer a continuación, sino en general para cualquier diseño de cualquier planta que se quiera hacer. Entonces, vamos a ver cuál va a ser el contenido. Vamos a arrancar por una parte de balanceo de línea. Aquí vamos a estar viendo como todos los puntos principales para poder definir si una planta está bien balanceada o no. Y ahí vamos a ir a ver a una parte de análisis de cuello de botella y tiempos y movimientos. Como un segundo punto, vamos a ver un poco de refrigeración sostenible, mirando cuáles son las consideraciones principales ya cuando nos enfocamos en el sistema de refrigeración. Y el tercer punto es mostrarles un enfoque de algunos ejemplos que hemos hecho de viabilidad de sistemas. En este caso vamos a ver viabilidad de prefríos forzados y paletizados refrigerados, pero en realidad esto aplica para cualquier sistema de enfriamiento, para mirar cómo son las metodologías de análisis para poder determinar si es viable o no implementar sistemas de enfriamiento en las diferentes plantas. Entonces vamos a iniciar con la parte de balanceo de línea. Aquí en balanceo de línea vamos a encontrar el primer paso que tenemos que hacer, que es identificar la necesidad del proceso. En este caso tenemos que tener muy claro para qué industria estamos operando, cuáles son las condiciones que vamos a tener, cómo se mueve en términos de recepción de materia prima y de despacho de producto terminado, pero no solamente enfocarnos en esa parte, sino también mirar todo como un conjunto. Entonces, en este orden de ideas, es importante considerar todo el tema del material de empaque, manejo de canastillas, flujo del personal. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cómo se va haciendo no solamente la parte de identificar el proceso, sino cómo se va desarrollando cada una de las áreas para que pueda funcionar la planta como un todo. Entonces, la primera parte que vamos a encontrar en este ejemplo, pues vamos a estar viendo una planta de aguacate, pero aplica, como lo mencionaba, para cualquier industria. Aquí vamos a estar mirando lo que en capacidades de procesamiento, esto es muy importante considerarlo, cuál va a ser el cuello de botella, que lo vamos a ver más adelante, pero cuál es la capacidad productiva que aspiramos llegar o la que nos va a dar la limitante, que en este caso o en este ejemplo es la máquina seleccionadora. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la capacidad por hora que nos entregaría la máquina, cuál sería el tiempo de operación, el factor de rechazo, en qué consideraciones o en qué condiciones llega la fruta, en este caso fruta de campo, cómo es o cuánto es el peso de cada uno de los pallets que vamos a tener, cómo es el peso del pallet ya procesado que vamos a tener, y pues acá ya específico del sector, en este caso cuántas referencias de calibre vamos a tener, cuántas líneas por máquina y cuántos pallets por contenedor, ya que esto es un producto de exportación. Luego analizamos el siguiente input que viene siendo la fruta procesada total por día. Vemos cuánto va a ser la fruta nacional y cuánto va a ser la fruta de exportación. Y ya empezamos a determinar cuántos contenedores por día vamos a tener, cuántos contenedores por semana y cuántos contenedores por mes. Acá es muy importante porque muchas veces los clientes se acercan y no tienen claro cuál es la máquina, apenas están iniciando su proceso, pero sí tienen claro cuántos contenedores quieren exportar al mes o a la semana o al día, y estos son los puntos de partida y simplemente pues nos vamos devolviendo para poder determinar
cuál es la capacidad de la máquina que ellos necesitarían. Bueno, una vez definido este primer ítem o estos primeros datos iniciales, ya empezamos a analizar cada una de las áreas. En este caso, por ser una planta de fruta, pues vamos a encontrar que hay muchos aspectos a considerar, diferentes, por ejemplo, a una planta cárnica, donde hay otros ítems que habría que evaluar. En este caso, en este ejemplo, pues estamos viendo el procesamiento de lo que viene siendo la recepción de la materia prima, que son muelles de fruta. Analizamos cuántas toneladas por camión o el promedio en toneladas por camión pueden llegar, cuánto es el tiempo de recibo, cuántas horas al día podemos estar haciendo la operación de recepción, y con esto podemos determinar cuánto es la capacidad máxima operativa y cuántos muelles deberíamos llegar a tener para poder evitar que se generen cuellos de botella en la recepción. Cuando se vuelve algo más complejo, hay que hacer análisis estadísticos más profundos. Por ejemplo, en un centro de distribución donde los horarios de recibo varían un poco más y hay muchos productos, se vuelve más crítico hacer este análisis como tal. Aquí estamos viendo en la parte de recibo de fruta, en el requerimiento de operación para mantener siempre fruta para alimentar la máquina. Acá se determina cuánto sería esa capacidad de recibo y se empieza a analizar ya en detalle cada una de las áreas, viendo cuántas toneladas por día se reciben, esto es equivalente a cuántos pallets, y con esto pues vamos determinando cuál es el área necesaria para lo que viene siendo recibo de muelles, inspección y finalmente alimentación de la máquina, y encontramos cuál es el área requerida total. Luego pasamos a la parte de la máquina seleccionadora. En este caso pues estamos viendo cuál es la capacidad de procesamiento que tendría la máquina, cuántas horas, cuánto es la fruta procesada como lo habíamos visto al principio. Esto a cuántos pallets por día equivale. Este dato es fundamental para poder determinar de ahí en adelante cómo se mueve el proceso. Y acá estamos viendo cuántos contenedores por día podríamos llegar a tener. Estos son los datos que veníamos en la parte de la entrada, pero acá es cómo se hace el cálculo para poder obtener esos valores. Luego tendríamos la capacidad de paletizado por hora. Esto es muy importante para poder ver, ya lo vamos a ver más adelante, cómo sería la secuencia de llenado del sistema de enfriamiento. Muchas veces se comete el error a la hora de definir el tamaño de un túnel o de un prefrío, de cuántas posiciones hacerlo, sin tener en consideración cuántas horas me voy a demorar para llenar ese sistema. Entonces hay plantas que, por ejemplo, tienen un problema en su balanceo, ya que tienen un prefrío, por ejemplo, de 20 posiciones, pueden meter 20 pallets al mismo tiempo, pero si solamente producen 4 pallets por hora, casi que se van a demorar la jornada completa en poderlo llenar y poderlo prender. O les toca empezarlo a llenar y a prenderlo con cargas parciales, lo que hace que el proceso de enfriamiento se vuelva muy ineficiente, y también puede llegar a generar un exceso de consumo de energía cuando el sistema no tiene como modular la capacidad o modular el flujo de aire, ya que se estaría prendiendo un sistema de gran capacidad solamente para enfriar muy poco producto. Entonces es un factor a considerar. Bueno, una vez definida el área de la máquina, pues ya se mira el área de paletizado según la cantidad de pallets que vamos a tener y el flujo alrededor de los pallets. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esta ubicación. Y ahí pasaríamos a todo lo que viene siendo el enfriamiento. Entonces acá estamos viendo en números gruesos cuántas posiciones necesitaríamos para poder hacer el enfriamiento, cuántos espacios de pallets, pero no necesariamente estas posiciones nos van a decir que es un solo prefrío de 20 posiciones. Es algo que ya vamos a ver que se hace con una secuencia de operación. Acá simplemente definimos que son 20 posiciones, pero no sabemos si es 1, 2 o 4 prefijos. Vamos a ver más adelante cómo se hace esta definición. Acá, pues viendo que con estas 20 posiciones y las 5 horas de enfriamiento en prefrío, pues encontramos que habrían 80 pallets para enfriar y tendríamos una capacidad de 96 pallets por día. Esto nos dejaría una ocupación del 83%, lo cual es una ocupación ideal, ya que muchas veces se tienen muchas posiciones de prefrío, se llenan todos los prefríos, se acaba el turno, pero la inversión inicial es demasiado costosa. Entonces, con estos valores, con este rango del 80 al 85%, se encuentra un equilibrio entre la operación que vamos a tener en todo el día y en la inversión inicial que tendríamos que hacer en el prefrío.
Acá estamos viendo el ejemplo de secuencia de operación. Vemos cómo se comportaría según la cantidad de pales y las horas que nos demoramos haciendo el enfriamiento, cómo se va moviendo la planta. Entonces aquí podríamos hacer el ajuste de definir si no, es un suelo prefrío, cuánto me demoro en llenarlo, de ahí cuánto se demora en enfriar y ir mirando poco a poco cómo sería ese almacenamiento. Eso también nos ayuda a determinar en qué punto, cuando tenemos almacenamiento limitado, en qué punto se vuelve una condición crítica en la cual tenemos sí o sí que despachar porque ya va a colapsar el espacio. Entonces, de esta forma se hace la secuencia para poder definir cuántos prefríos vamos a tener y cuál es la mejor configuración para la planta. Luego pasamos al almacenamiento. En la parte del almacenamiento depende mucho de cómo son los despachos. Aquí en Colombia pasa una condición que nosotros para poder despachar la fruta tenemos que hacerlo por puertos, no tenemos la facilidad que por ejemplo se tiene en México, que por carretera se puede llegar a Estados Unidos, pero en caso tal de que vaya a hacerse una exportación a Europa o a Asia, pues hay que considerar cuáles son los tiempos en que la fruta puede llegar a puerto. Entonces, sabiendo cada cuánto la planta va a tener facilidad de tener buques para poder despachar la mercancía, se define cuánto es el almacenamiento. En Colombia, el valor, por ejemplo, para una planta de fresco es más o menos de 3 días el almacenamiento ideal. Pero también hay otros productos, como por ejemplo la pasta de aguacate, donde ya se buscan hasta 30 días de almacenamiento, ya se vuelve un espacio mucho más grande. También se mira las condiciones de altura de almacenamiento, si son 1, 2 o 3 niveles, y se empieza a evaluar. Si al día tenemos 80 pallets y vamos a hacer una capacidad o un requerimiento de 2 días, pues vamos a encontrar que necesitamos 160. Esto va incrementando el área que vamos a ir necesitando. Entonces, también vamos evaluando cuántos contenedores almacenados podemos llegar a tener y de ahí pasaríamos a evaluar, como se hizo anteriormente en el muelle de recibo, cómo sería el muelle de despacho. En este caso, pues estaríamos evaluando cuántas toneladas entran en el camión, cuánto se demora en cargarse y cuál es el tiempo de operación que vamos a tener para poder definir cuántos muelles se necesitan. En este caso, en el ejemplo, solamente se necesitaría uno. Otra cosa que también se evalúa en la parte de los muelles es el alistamiento. Muchas veces cuando las plantas son muy grandes, se comete el error de no dejar un espacio para alistar la mercancía antes de despachar y genera tránsitos muy extensos para ir a coger el producto desde el cuarto del almacenamiento y llevarlo hasta el muelle o hasta el cuarto. Entonces, genera que este cargue se incremente en tiempo, ya no sea una hora, sino que sea mucho más tiempo y se vuelve más ineficiente el proceso. Además de que aumenta la infiltración que tendríamos en los cuartos. Bueno, como lo mencionábamos, también es importante no solo centrarnos como en el flujo del producto, sino también en todos los demás elementos que configuran la planta o que configuran el producto que se está haciendo. En este caso, es muy importante considerar el material de empaque. Esta parte de definir cuántos días de material de empaque deberíamos tener depende mucho de cómo está la situación con el material. Es decir, cada cuánto los proveedores nos pueden dar esta mercancía, cuánto se demoran en llegar y qué facilidad tengo de conseguirla. Aquí se tenía un estimado normal que eran 6 días como almacenamiento ideal, que básicamente es una semana completa de operación, pero a raíz de algunos paros camioneros que se generaron hace algunos años, la mayoría de las plantas dieron un vuelco con respecto al material de empaque y ya consideran mínimo 2 semanas. Esto con la finalidad de siempre garantizar la cadena de abasto y no depender de pronto de la situación país en la cual pues a veces no se puede conseguir tan fácil el material. Aquí también hacemos un análisis no solamente de lo que viene siendo los días en general, sino también se miran cuántos son la cantidad de cajas que vamos a necesitar, dependiendo del calibre. Se mira también son las cantidades de pallets de ese material desarmado que vamos a tener, cuánto debería ser el espacio para poder tener las cajas armadas y poder estar alimentando. Entonces, por ejemplo, se necesita mucho más espacio cuando se va a hacer un armado manual versus cuando se tiene una armadora de cajas. Entonces, es algo que también entra en consideración para poder evaluar cuántos metros cuadrados se necesitan
para las cajas armadas. Otro punto importante, las estivas de madera. En este caso, pues también se tiene que considerar a qué altura se van a almacenar estas estivas y cuánto es el espacio que vamos a necesitar para las estivas de madera. Y finalmente también, pues área para demás elementos como sunchos, como esquineros y demás, y así se obtiene lo que vendría siendo el área requerida total para el material de empaque. De la misma forma que lo veíamos anteriormente, se evalúa la cantidad de muelles que se necesitan para poder tener el manejo del material de empaque. Luego pasamos a la parte de canastillas sucias. En este caso vemos que hay una recomendación de mínimo 2 días de operación. Hay plantas que incrementan este número y lo llevan hasta 5, ya depende un poco del manejo del pequeños. Y de ahí se evalúa en qué altura se van a hacer los arrumes, si se va a hacer a piso, también si se va a hacer en estantería, y ya con esto se puede sacar la necesidad de canastillas por día de todas las canastillas que llegan de campo, cuál sería la cantidad total, según la necesidad, pues ya vemos que en este ejemplo serían 9.000 canastillas de almacenamiento con un arrume al 10. Y de ahí se tendrían una capacidad total de 180 pallets, considerando pallets de 5 de piso. Esto nos daría un área requerida adicional de 316 metros cuadrados. Entonces, ahí poco a poco, pues vamos sumando todas las áreas que necesitamos. También para el muelle de despacho, la misma consideración, el muelle de canastillas, cuánto sería la capacidad por camión, el tiempo de operación y se determina la cantidad o número de muelles que vamos a tener. Bueno, tenemos también la parte de fruta nacional. En la fruta nacional depende mucho del porcentaje de rechazo que se vaya a tener. Se hace el mismo tipo de análisis, cuántos días, cada cuánto pueden venir a recoger la fruta nacional para determinar el espacio de almacenamiento. Si los tiempos son muy prolongados, es muy factible que esto también tenga que ser almacenado o refrigerado. Muchos casos donde son tiempos cortos no se refrigera la fruta nacional, pero es algo también a considerar. Entonces se hace el mismo tipo de análisis y se determina el área requerida de cuántas toneladas por día estamos teniendo, cuánto es la necesidad de fruta y cuántos pallets son, recordando que el pallet de fruta nacional es más pequeño que el de fruta de exportación. Y de ahí se analiza el muelle de despacho de fruta nacional, también cuántos muelles se van a necesitar. Hay algunas consideraciones a veces en plantas muy pequeñas donde se comparten muelles, ya que no tienen un flujo tan alto y este valor que vemos acá de 1, pues realmente es un valor que puede ser 0.3. Entonces se suman los muelles, por ejemplo, el muelle de recibo de fruta, de material de empaque, de canastillas y de fruta nacional, y se analiza si se puede manejar una operación conjunta de estos ítems en el mismo tipo de muelles y así se puede reducir la cantidad de muelles requeridas, ya que veíamos que estábamos hablando de alrededor de por lo menos unos 5 muelles y en este caso con 2 sería suficiente. También es un análisis importante hacer. Bueno, de ahí vamos a tener dos factores muy importantes. Si es una planta nueva, vamos a trabajar solamente con las áreas ideales, viendo que estaríamos cumpliendo con cada uno de los factores que estábamos determinando. Pero esto también aplica para plantas existentes. Este punto es uno de los ítems que mayor diferencia ha generado, ya que las plantas existentes se han volcado a hacer estos análisis, porque muchas veces la planta fue construida, no se sabe exactamente cada una de las áreas, cuál debería ser la condición ideal, cuáles son las áreas que se tienen en este momento, si cumplen o no con esas condiciones ideales, y no se conoce este ítem que es fundamental, que son las restricciones de operación. Estas pueden realmente marcar la diferencia para tú saber en tu planta si debes tener una condición específica de operación o si realmente esto puede generar un colapso en la operación. Porque hay unas restricciones que son manejables, pero hay unas restricciones que ya generan un cuello de botella muy crítico para el proceso
Y por eso es que muchas veces las plantas no entienden por qué están teniendo tantos problemas, sabiendo que la máquina funciona bien y el frío funciona bien, pero hay otros puntos del flujo del proceso que no están operando bien. Entonces, precisamente este resumen nos lo muestra. Entonces, aquí vemos que para una planta ideal o una planta nueva estaríamos hablando de 260 metros cuadrados. En el ejemplo, estamos haciendo un análisis para una planta existente o también una planta existente. Muchas veces se busca una locación que no tiene el área suficiente. Entonces, hay que empezar a reducir el área para poder ver con qué restricciones quedaríamos operando y saber si son restricciones que se pueden solventar o son restricciones que afectarían la operación. Entonces, si tenemos un lote con una dimensión más pequeña, se hacen estas restricciones o se busca ya temas de almacenamientos en altura. O si es una bodega existente, también aplica este mismo modelo para saber cómo nos podemos acoplar al tamaño de la bodega que se tendría. Entonces, esto da unas restricciones muy interesantes. Aquí estamos viendo que con estas restricciones, pues en la condición ideal, cuál debería ser el tiempo y cómo estamos. Vemos que en este ejemplo, pues en la parte de recepción de fruta no sería algo tan crítico, que tenemos el espacio para la máquina seleccionadora. En paletizado vemos que vamos a estar un poco estrechos, esto hay que revisarlo ya en layout en detalle qué tanto puede afectar que no tengamos dos posiciones, pues realmente sí tendríamos las 10, simplemente que no están las áreas ideales para la operación, por eso digo que se debería revisar ya en el layout. Aquí estamos viendo que cumplimos con las 20 posiciones de prefrío. En almacenamiento estamos casi cumpliendo, no está en un valor crítico, estamos muy cerca del valor mínimo que necesitaríamos tener. En muelles de despacho vemos que no tenemos espacio de lo que viene siendo el alistamiento. Esto quiere decir que si no es una planta muy pequeña, donde el tránsito sea muy pequeño, puede generar afectaciones de tránsitos extensos. Estamos aquí viendo que en Fruta Nacional tenemos menos de un día de operación. Esto puede llegar a generar algunos contratiempos, ya que mínimo deberíamos tener un día y garantizar que todos los días vengan a recoger la fruta. En canastillas vemos que básicamente la planta no cuenta con espacio y se tiene que estar despachando. Y en material de empaque, pues vemos que en caso de una eventualidad no tendríamos espacio suficiente y solo podríamos contar con la operación de una semana. Entonces, esta parte es muy importante a considerar. Aquí estamos viendo estas restricciones, como lo estábamos mencionando, de cada uno de los ítems, de las condiciones ideales, de las áreas y de las observaciones que se generan en cada uno de los espacios cuando no se tiene pues este cumplimiento general de áreas ideales. Ahora, una vez tenemos definida cuál es esta área que tenemos que buscar, pues ya hay que empezar a darle algo de forma. Entonces, hay que pensar en qué tipo de flujo vamos a manejar, si vamos a manejar un flujo en U, un flujo lineal, un flujo en L. Sin embargo, pues cada uno de estos flujos tiene sus pros y sus contras. Y muchas veces, pues dependen en sí de la locación que se pueda llegar a tener. Si tenemos una bodega, pues lo más factible es que terminemos teniendo un flujo en U porque es muy normal que solo tengamos una línea de suministro de abasto y de despacho, es decir, que solo tengamos una vía. Pero si contamos con la posibilidad de que es una bodega muy grande y atraviesa toda la cuadra, podemos contar con un flujo lineal, ya que tenemos entrada y salida por dos costados. O si estamos en una esquina, podríamos hablar de flujo en L. Y pues digamos que si es una planta que se está haciendo en un lote nuevo, pues ya uno puede empezar a mirar cómo están las condiciones del lote, cuál es el área construible, cuáles son las vías de acceso a este lote, si podemos generar varias vías alrededor para poder jugar con los tipos de flujo. Y esto pues ya nos permite primero mirar dónde podríamos hacer la planta, cuál sería esta área construible y segundo pasar a evaluar ya qué tipo de flujo nos beneficia más. Aquí vamos a ver un ejemplo del siguiente paso que se hace, que es hacer un flujo, una volumetría, perdón, donde empezamos a mirar estos flujos de proceso, cómo se comportan, pero no arrancamos a hacer el diseño detallado, sino a jugar con bloques para ver que todos los bloques estén bien complementados, que estén en la secuencia operativa antes de pasar a hacer el siguiente análisis. Pues aquí vamos a ir viendo lo que estábamos
Analizando en este balanceo, vemos que las áreas están transmitiendo a unos volúmenes y estos volúmenes los vamos a ir agrupando donde sería la planta. Aquí estamos viendo todo lo que viene siendo la recepción de fruta, inspección y la alimentación de la máquina. Luego veríamos lo que es el área para la máquina seleccionadora. Luego tendríamos lo que viene siendo toda la zona de paletizado, que en este ejemplo pues ya viene siendo una zona refrigerada. Posteriormente pasaríamos a lo que vienen siendo los prefríos, almacenamiento y muelles de despacho con alistamiento. Tenemos también que considerar zonas de servicios, donde nos conviene más tener la zona de servicios, la zona de oficinas, de la zona también para el personal operativo, no solamente el administrativo. Aquí estamos viendo también lo que viene siendo la fruta nacional, donde la podríamos llegar a tener ubicada. Tendríamos también la parte de canastillas y la parte de material de empaque, que en este ejemplo se está considerando en segundo nivel. Y finalmente, pues vemos cómo quedaría la configuración de la planta. Acá es muy importante no solamente centrarnos en el primer ítem, que es lograr estos flujos a día de hoy, sino también pensar a futuro cómo podrían haber crecimientos. Entonces es muy importante tener en consideración cuáles son las proyecciones de la planta a futuro, a 5, a 10 años, para poder considerar esos crecimientos, cómo se van a ir dando y dejar los espacios adecuados. Muchas veces se hace y se empieza a formar un Tetris, entonces las plantas empiezan a crecer de forma desorganizada y terminamos con plantas llenas de malacates, de bandas por donde no deberían ir, de contraflujos. Entonces, esta planificación pues ayuda a evitar esto en el futuro. De ahí vemos lo que mencionábamos, cómo sería una etapa 2, donde se hace el crecimiento de la zona de recibo, acá se está haciendo crecimiento de la zona de paletizado, crecimiento de los prefríos, de los cuartos de almacenamiento, de los muelles. Entonces todo esto permite que en este orden todo sea planificado para una segunda ampliación. Y también, por ejemplo, se está viendo cómo se podría colocar una segunda planta en el mismo ítem. Es decir, acá habría una planta de subproducto, donde acá veíamos que era la entrega de fruta nacional y a partir de ahí pues ya se haría la planta de subproducto para poder tener el mismo hilo de despacho. Entonces vemos cómo esta volumetría nos podría ayudar para poder organizar bien como esa parte de las ideas iniciales que teníamos. Pues aquí vemos un poco cómo se va después desmenuzando y se le va dando algo de detalle ya cuando se tienen estos primeros bloques para ya empezar a ubicar cada uno de los elementos que va dentro de cada espacio. Y una vez tenemos ubicados los elementos o ubicados ya las áreas que tengan simetría y que queden acorde a la necesidad, porque por ejemplo un volumen pues se puede tener un largo por un ancho diferente, pero si necesitamos estantería hay que acoplarlo para que nos pueda ingresar la estantería. Aquí ya pasaríamos a la siguiente parte, que ya sería evaluar los flujos de proceso. Entonces, una vez se tiene definido este layout interno, ya empezamos a mirar cuál es el flujo de cada uno de los procesos que vamos a tener, empezando por material de empaque, cómo ingresaría, en este caso esto es un sótano que tenemos debajo de esta ubicación. En este sótano se recibe todo el material de empaque y se estaría subiendo a un malacate, a un tercer nivel que alimentaría directamente a la máquina en este punto. Vemos que acá estaría la armadura de cartón, aquí sería el material, en este caso el material armado, todo esto sería almacenamiento en altura de material desarmado y vemos que no hay ningún contraflujo en este punto a partir de que se recibe el producto. Vemos que en el muelle también hay otros flujos, en este caso son flujos de canastillas y flujos de fruta nacional. Entonces vemos que en esta planta se hace una alimentación de la fruta, de esta forma la fruta entra por los dos muelles que se tienen en este caso de recibo, se van almacenando en esta zona, se hace la inspección en esta parte y de ahí posteriormente se pasa a alimentar la máquina. Vemos que la fruta que cumple con la especificación de exportación está saliendo por las salidas principales que tiene la máquina, pero aquí vamos a encontrar que también hay una salida, en este caso
almacenando en esta parte. También vemos que aquí también hay una salida de fruta nacional y aquí hay una banda. Esta banda pues lleva al piso de abajo y vemos que una vez llegamos al piso de abajo se almacena en esta zona. Y vemos también cómo es el flujo de canastillas. Aquí está todo el producto o toda la materia prima que viene en canastillas. Una vez se hace el volcado, baja por esta banda directamente conectada a la máquina y sale en este punto donde ya se almacena en altura. Y vemos que un solo muelle puede servir para recibir el material de empaque, para despachar la fruta nacional y para despachar las canastillas. Entonces vemos que en toda esta área no hay ningún contraflujo. Esto era una planta existente y toda la parte inferior estaba llena de contraflujos. No habían estanterías organizadas ni había separadas de esta forma. Y vemos que acá se logró corregir este punto. También vemos que a veces con los crecimientos se hacen crecimientos que a veces son un poco complejos porque son crecimientos desorganizados. En este caso, pues la bodega inicial era esta y se adquirió una bodega nueva pensando en el almacenamiento. Entonces se hizo una redistribución de los cuartos de almacenamiento y se dejó primero, aquí vemos el paletizado. En el paletizado vemos cómo se hace la alimentación en este punto de lo que vienen siendo las estivas, cómo se va haciendo todo el paletizado y se va llevando a los diferentes prefríos. Acá hay un prefrío californiano, dos prefríos de flujo reversible y un prefrío individual. Vemos que primero hay un bloque de prefríos, luego deberíamos tener el almacenamiento y luego el despacho. En este caso, pues por las condiciones de la planta, vemos que después del prefrío la fruta sigue y llega al bloque de almacenamiento cruzando cerca de lo que viene siendo el área de despacho, pero aquí por la geometría de la bodega era imposible acomodar un muelle nuevo, entonces se tuvo que conservar el muelle existente para poder hacer el despacho. Eso sí, acá se tiene un almacenamiento y se conserva una mesa niveladora en una dirección, una mesa niveladora en la otra dirección para evitar contraflujos y vemos que no hay como flujos cruzados de ninguno de los procesos críticos. Entonces, aquí vemos un buen ejemplo de cómo se puede ajustar el layout y cómo se pueden revisar los flujos. A esto también, por ejemplo, cuando se tienen otro tipo de plantas, por ejemplo, en plantas cárnicas es muy crítico revisar esto y también revisar el personal, si es personal operativo, personal de mantenimiento, cómo se van a mover por la planta para evitar que de pronto se generen contraflujos también en ese sentido. Una vez ya tenemos definido esa parte del layout, ya entramos a lo que viene siendo la ingeniería de detalle. En este caso, pues estamos viendo que ya se definieron 100% cada una de las áreas y ya sí empezamos a hacer cortes, a hacer todos los detalles de lo que va a ser la planta, incluida la zona de oficinas, y de ahí ya se pasaría a lo que viene siendo el render final antes de la construcción. Bueno, acá vamos a ver que nos hemos concentrado solamente en la parte de los volúmenes y la parte de los flujos, pero no hemos analizado la maquinaria, que normalmente cuando se hablaba de un balanceo se pensaba solamente en la maquinaria. Eso es importante sin dejar atrás, obviamente, el balanceo de los volúmenes que vamos a tener. En este caso, en la maquinaria, pues vamos a encontrar cómo se analiza cada uno de los espacios que vamos a tener, cada una de las máquinas. Entonces empieza a mirar cómo son las condiciones requerido de cada uno de los elementos, cuál es la proyección que se tiene, cómo estamos en la zona de volcado, en la zona de escanicado, mesa de selección. En este caso es un ejemplo de una planta de naranja, entonces tenemos encerado, secado y selección y empaque. Se analiza cómo está el porcentaje de ocupación de cada una de las máquinas con respecto a la capacidad proyectada. Esto pues ya nos va dando una idea de cómo se va haciendo la secuencia de lo que vamos a necesitar de cada uno. Y no solamente se hace en la máquina principal, también hay que hacerlo en todos los elementos. Este es un buen ejemplo porque es una planta de proceso de pasta de aguacate. Entonces vemos que hay muchos procesos aquí ajustados. Tenemos la máquina clasificadora, de lavado, tenemos la zona de maduración, tenemos diferentes bandas de distribución, despulpado, mezcladores, embolsadores, detectores de metales, IQF, solva de residuos. Entonces vemos que todos estos procesos que tenemos acá
el más crítico, el que genera el cuello de botella, sería maduración. Entonces, acá las plantas pues ya tienen que tomar una decisión. Si se va a dejar fijo esta condición de maduración como cuello de botella, pues la capacidad de maduración va a ser la que predomine en la planta y va a ser la que nos defina cuál es la capacidad final productiva. En caso de que a futuro se piense en ampliar la capacidad de maduración, pues vamos a ver que ya hay otros ítems, como por ejemplo la máquina clasificadora inicial, pues ya sería el cuello de botella. Entonces habría que pensar en una máquina adicional y así por el estilo. Entonces vemos que los cuellos de botella en muchas plantas no son fijos, van moviéndose de acuerdo a las ampliaciones que se vayan teniendo. Y esto puede hacer que se tengan crecimientos paulatinos en el tiempo, generando cambios de cada una de las máquinas. Entonces, es muy importante conocer bien cuál es el cuello de botella, en este caso de todas las máquinas que vamos a tener, y garantizar que la capacidad que estamos diciendo de cada máquina sí sea. Como lo veíamos en el ejemplo anterior, pues acá vemos que es una sola máquina y que tiene diferentes componentes y que cada componente nos tiene que cumplir con la capacidad total que estamos considerando en el análisis global. Bueno, hay una parte muy importante y son los tiempos y movimientos. Hay dos alternativas. Si la planta ya existe, son tiempos y movimientos que se van a contar. Se van a ir a mirar en sitio cómo lo están haciendo, con cronómetro en mano, contando frutas o contando cada uno de los elementos para poder saber cuáles son los tiempos y movimientos de cada proceso. Pero cuando es una planta nueva, pues no se cuenta con la información. Entonces se pueden hacer procesos de simulación como este que estamos viendo en pantalla. Aquí se está simulando un paletizado de fruta. Pues estamos viendo cómo va llegando cada una de las frutas, de las diferentes referencias, y se va viendo cuánto puede ser el tiempo de armado. Obviamente esto se alimenta con algunos inputs de plantas existentes para poder generar los tiempos más cercanos a lo que vendría siendo la realidad. Bueno, y cuando no se tiene, cuando ya se tiene la planta o hay una planta existente, se revisan estos tiempos y movimientos mirando cuánto es el tiempo de cada uno de los procesos. Aquí estamos viendo un ejemplo de cajas, de armado de cajas. Entonces estamos viendo en el escenario actual hay 2 operarios, cuánto es el tiempo en segundos que le toma a cada operario armar una caja en promedio. Y con esto pues se va viendo con la capacidad o con el tiempo del turno, cuánto son capaces ellos de armar y cuánto vendría siendo la cantidad de cajas que harían para la fruta que se va a procesar en el turno. Entonces estamos viendo que en este caso, en ese escenario, estarían siendo capaces de armar las cajas para 0.62 contenedores y con algunas mejoras de optimización, ayudando o ajustando los tiempos de los operarios para que tengan el tiempo de base que se tiene, por ejemplo, en este caso con el operario 1, pues está viendo que se lo podría llegar a hacer 1.13 contenedores por día, ya que se necesita mínimo hacer un contenedor en este ejemplo. Entonces estamos viendo que con las personas disponibles no es suficiente, habría que aumentar la cantidad de personal. Por otro escenario que se evalúa es qué pasa si se compra una máquina, pues ya en este caso con una máquina harían 1.7 contenedores por turno en armado de cajas, solo se necesita entre 1 a 2 personas, entonces vemos que hay una disminución de personal y eso puede hacer un balanceo para poder ver si con el salario de las personas, de las 3 personas que estarían moviendo de sitio de armado de cajas para otra parte, pues ya se podría solventar lo que vendría siendo la inversión de la máquina, en cuánto tiempo se podría recuperar esa inversión. Entonces, este proceso se hace para cada uno de los ítems. En este ejemplo se está viendo que se hace para volcado, clasificación, empaque, armado de cajas. Y con esto, pues podríamos tener la cantidad total de cada uno de los ítems, qué porcentaje de ocupación se tiene, cuál es el porcentaje esperado, cómo se debe hacer las mejoras, ya sea incrementando personal o ya sea mejorando la eficiencia de los procesos. Entonces, acá, hablando de eficiencia, es muy importante establecer la eficiencia del proceso que se va a tener. Entonces, por ejemplo, en la parte de recepción hay una meta esperada y acá se van tomando los datos de cuánto es lo real que se está obteniendo y se puede ver cuánto es el cumplimiento de esa eficiencia. También se puede hacer mirando en la parte
de volcado y en cada uno de los ítems, o se puede hacer evaluando el OEE, que viene siendo básicamente la eficiencia global efectiva. Esta eficiencia global efectiva se toma de acuerdo a la eficiencia general con una medida o estándar total de lo que se quiere y el registro real para ver cuál es el cumplimiento, y este valor se multiplica por la disponibilidad. ¿De dónde sale la disponibilidad? De cuántas horas se tenían disponibles y cuántos paros hubieron para poder sacar este valor. Entonces, en este ejemplo, pues estamos viendo que la meta eran 3.242 kilogramos hora y solamente se están procesando 1.621. Es un cumplimiento del 50%. Y estamos viendo que se debería trabajar 7 horas, pero hubo un paro de 1.6 horas, entonces hay un cumplimiento del 77%. Si multiplicamos estos dos valores, vamos a ver que el OE es del 39%. Entonces es un valor muy bajo, pues teniendo en cuenta que las medias que se establecen en los procesos, que deberíamos estar en el orden del 85%, estamos en el 39%. Ahí es donde hay que tomar acciones correctivas o de mejora, pero claro, esto ya es como para las plantas cuando ya estén en proceso. Entonces no solamente como enfocarse en dejar la planta operativa e irse, sino también dejar que el personal esté capacitado para que tenga en cuenta estos ítems y pues que la planta pueda cumplir con las condiciones especificadas en el diseño. Bueno, vamos a pasar a hablar de la refrigeración sostenible. En este caso, una vez ya tenemos definido cuáles son las áreas de cada uno de los layouts que vamos a tener, o mejor dicho, del layout que vamos a tener, pues ya pasamos a mirar el sistema de refrigeración, que es lo que en un principio nos compete y lo que nos llevó a dar 3 pasos hacia atrás para poder hacer el acompañamiento correcto con los clientes, para poder evidenciar cuál deberían ser los espacios ideales del sistema. Entonces, entrar a mirar cómo funciona el sistema de refrigeración, creo que todos lo conocemos, si no al final de la charla, pues en la parte de preguntas lo podemos abarcar, pero la parte importante es entender que hay muchas arquitecturas de sistemas de refrigeración de acuerdo a cada refrigerante, pero cada planta tiene unas condiciones específicas en las cuales se tiene que hacer un análisis detallado para poder encontrar cuál es el mejor refrigerante que se adapta a la necesidad del proceso y si hay o no retorno de la inversión adicional que se pueda llegar a hacer para tener un mejor refrigerante. Entonces, esto nos lleva a varias preguntas. ¿Cómo seleccionar mi refrigerante? Entonces, primero, el tamaño de la instalación para asegurar el retorno de la inversión. Segundo, la normativa. Por más que sea un refrigerante muy comercial y que sea un refrigerante muy bueno, si no cumple con las condiciones de normativa, pues vamos a estar ajustados o vamos a estar limitados en la consecución del refrigerante, en las condiciones normativas que nos pueda poner el gobierno para el uso del mismo. Entonces, eso va a generar que sea difícil a veces de operar. Entonces, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el R22, es un refrigerante que prácticamente en la mayoría de países ya se ha eliminado por completo. Hay algunos países donde todavía hay un poquito y todavía se consiguen, pero es un refrigerante que está en vía de extinción. Entonces, en unos años, pues colocar un sistema nuevo con ese refrigerante no tiene sentido por la normativa. Otro punto importante del COP, que es el coeficiente de rendimiento. Vamos a ver que este tiene algunas condiciones que lo afectan según la variación de la capacidad y según la temperatura ambiente. Vamos a ver la ocupación estimada de la planta y vamos a ver el que nos afecta el comportamiento de la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué otros parámetros hay que mirar? Lo que mencionábamos, la seguridad, en este caso, si es tóxico, si es inflamable, el refrigerante. Hay que mirar qué condiciones también tiene a nivel normativo con respecto al ODP y el GWP, que ya lo vamos a ver. También vamos a ver la eficiencia, tanto en la capacidad de refrigeración como la eficiencia energética. La disponibilidad comercial, si se consiguen o no repuestos. Puede ser muy bueno el refrigerante, muy eficiente, pero si no se consigue un repuesto, la planta va a quedar ante un fallo, va a quedar expuesta. Y muy importante, el costo total.
costo total de propiedad, evaluando la inversión inicial, el costo de operación, mantenimiento, costo de energía, costos ocultos y demás. Entonces, vamos a empezar por la clasificación de los refrigerantes. Aquí vamos a pasar muy rápido. Hay varias series que vienen estandarizadas por el estándar 34 de la RAE y vamos que ahí vamos a encontrar que hay refrigerantes naturales y hay refrigerantes sintéticos. Para facilidad, orgánicos, como el amoníaco, el agua, el CO2, el aire. Hay algunos hidrocarburos. Por otro lado, vamos a encontrar en los sintéticos que hay 4 generaciones hasta el momento, los CFC, los HCFC, que eran las 2 primeras generaciones, la tercera generación que son los hidrofluorocarburos, los HFC, como el R507, R404, que los conocemos bastante y que vemos que ya están empezando a cambiar por los HFO, las hidrofluorolefinas, donde está el R448A, R449A, que ya son los refrigerantes de cuarta generación. Entonces, muy importante conocer cuáles son los refrigerantes que hay y ya empezar a mirar cuándo se utiliza cada uno. Entonces, cada refrigerante tiene una clasificación de seguridad, donde puede tener flamabilidad y toxicidad. Vemos que los refrigerantes catalogados como el A1, pues tienen una baja toxicidad y una nula inflamabilidad. Entonces son refrigerantes que en general para las condiciones de seguridad son muy favorables. Aquí vamos a encontrar muchos de los refrigerantes sintéticos y vamos a encontrar el CO2. Por el otro lado, vamos a encontrar que hay refrigerantes que son sintéticos de cuarta generación que están bajando el GWP, pero generan una leve inflamabilidad. Entonces estamos viendo como el R454C, que ya es un A2L, que tiene una condición de baja toxicidad, pero ya son ligeramente inflamables. Entonces hay que tener en cuenta unas consideraciones de seguridad adicionales. Por el otro lado, vamos a encontrar los hidrocarburos. En los hidrocarburos vamos a ver que están con una baja toxicidad, pero tienen una alta inflamabilidad. Entonces, tienen unas condiciones de seguridad particulares adicionales. Y por el otro lado, vamos a encontrar refrigerantes como el amoníaco, que tienen un poder calorífico muy alto, son muy eficientes en general, pero son refrigerantes es un refrigerante que en este caso tiene una clasificación B2L, que quiere decir que tiene una alta toxicidad y tiene una ligera inflamabilidad. Entonces, tiene unas condiciones de seguridad adicionales a otros refrigerantes. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ya que estas condiciones adicionales de seguridad pues van a generar que el costo inicial de la inversión vaya a crecer. Entonces, aquí vemos algunos de los refrigerantes que mencionábamos, en qué grupo o en qué clasificación están y qué consideraciones deberíamos de tener. Como caso particular, es muy interesante ver que, por ejemplo, el CO2 tiene una condición de 5.000 partes por millón, donde se vuelve crítico para el cuerpo humano, siendo mucho más alta la cantidad de partes por millón requeridas para afectar a las personas que los refrigerantes sintéticos, pero hay una condición y es que es inoloro e incoloro. Entonces, como no se puede detectar fácilmente, se tienen que tener sensores para poder saber que hay una fuga de CO2. A diferencia de los demás refrigerantes que sí tienen olores característicos, entonces en muchos espacios abiertos donde no es tan fácil que se alcance esta concentración, pues no se requiere un sistema de seguridad adicional. Ya, si se tiene un espacio cerrado donde se pueda liberar la cantidad suficiente de refrigerante para superar ese valor, independiente que que tengan olor, es importante tener sensores, a pesar de que sean refrigerantes sintéticos. Y para el amoníaco, pues ni se diga, a partir de 25 partes por millón ya se debería tener detección. Bueno, hablemos un poco del potencial de agotamiento de la capa de ozono, el ODP. Básicamente vemos el hueco que se está formando en la capa de ozono, que ya lleva muchos años y que es muy difícil que se vaya cerrando. Vemos ahí cómo se forma. Entonces es algo crítico y por eso se le dio tanta importancia en el primer protocolo que vamos a ver más adelante, y era bajar este ODP. ¿Qué es el ODP? Básicamente, como referencia se tomó el refrigerante R12 y
la medida de 1 libra de R12 es como la medida estándar. Entonces vemos que, por ejemplo, el R22, cada vez que se liberaba 1 libra de R22, era como si se hubieran liberado 0.055 libras de R12, pero es algo que generaba un impacto directo en la capa de ozono, empezaba a abrir este agujero que estamos viendo que se generó en la capa. Entonces, por eso es uno de los principales puntos a eliminar. Vemos que ya los refrigerantes de tercera y cuarta generación no tienen ODP y los naturales tampoco tienen. Entonces, este es el primer punto y por eso el R22 básicamente fue de los primeros refrigerantes en salir, más que el R22, los HCFC, ya que generaban esta afectación. Ahora vamos a ver la parte siguiente que nos está afectando en la normativa, que es el GWP. Vemos que en general la referencia es el CO2, que tiene un valor de 1. Entonces, por ejemplo, con el R507A, por cada libra de R507A que se libera a la atmósfera, es como si se liberaran 3.985 libras de CO2. Entonces, genera un impacto importante cada libra que salga de uno de estos refrigerantes. Vemos que se multiplica por un número muy alto y genera un potencial de calentamiento atmosférico muy alto. Entonces, en estas condiciones, lo que se está buscando con la normativa es tratar de disminuir rápidamente esta condición en los próximos años para evitar ese calentamiento global. Entonces, vemos que los refrigerantes de tercera generación, pues en general tenían un GWP muy alto y los nuevos, pues ya tienen un GWP mucho más bajo y hay algunos que son, por ejemplo, los que mencionábamos A2L, que ya son prácticamente nulos, bueno, no nulos, pero sí son muy bajitos, ya comparado casi que con los refrigerantes naturales, la afectación que le generan a la atmósfera cuando se liberan. Bueno, aquí veíamos algunas gráficas que nos mencionan que el sector de la refrigeración y aire acondicionado es responsable del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Vemos las proyecciones de cada uno de la refrigeración, cómo está partida en chillers, aire acondicionado, refrigeración doméstica, comercial, industrial y de transporte, cómo van generando esa afectación. Aquí nos encontramos a día de hoy, vemos cómo ha sido el crecimiento de los últimos años y cómo se espera que vaya a crecer. Entonces, si no se abordan estas emisiones, los gases de efecto invernadero que se generan por los refrigerantes, los hidrofluorocarburos, podrían generar un aumento de la temperatura global entre 0.35 a 0.5 grados centígrados. Entonces, por eso es importante abordar esto. Bueno, ahora hablemos un poquito de los protocolos. Estamos hablando de, primero se dio el protocolo de Montreal, que fue de 1987, en el cual básicamente vemos que se eliminó o se dio la proyección de cómo ir eliminando los refrigerantes de primera generación, como el R12, R11, R502. Luego, cómo se dio la proyección para eliminar los refrigerantes de segunda generación. Por poner un ejemplo, el R22 en el año 2020 se paró su producción mundial por completo, se acabó. Entonces ya lo que encontramos son refrigerantes o de segunda mano o básicamente refrigerantes que se ha quedado de stock todavía, pero ya no se produce a nivel mundial. Y ahí vamos a ver que el protocolo de Montreal del 2016 pues ya generó cómo es el siguiente paso de disminución de los refrigerantes de tercera generación. Y pues ya vemos que los refrigerantes de cuarta generación todavía no son considerados en los protocolos, pero es factible que a futuro los tengamos. Entonces vemos que para países considerados como A5 se tienen como sería. Vemos que para el año 2000 al 10% en el 2029, el 45 ya solamente deberíamos tener un 20% que se tiene con los refrigerantes de tercera generación. Para esto hay una consideración importante y son los refrigerantes naturales, donde ya juega un papel fundamental. Algunos el costo versus los sistemas tradicionales, la complejidad de la instalación y las precauciones principales, y vemos diferentes se nos van comportando en esta
escala. Ahora, hablemos un poquito de la eficiencia de los sistemas. Vamos a hablar del COP. En este caso, vamos a ver que el COP tiene unas condiciones generales que se ven afectadas por y por la temperatura de operación. Vemos que a medida que baja la temperatura de operación del cuarto, vamos a ver que disminuye el COP. Y por el otro lado, vamos a ver que a medida que aumenta la temperatura ambiente, también disminuye el COP. Entonces es importante tener en cuenta eso a la hora de ver cómo se comportan los sistemas. Recordemos que el COP viene siendo la relación entre la potencia frigorífica generada y la potencia eléctrica absorbida. Pero hay que tener en cuenta algo. Este COP se ve afectado, como lo mencionábamos, por la temperatura ambiente. Entonces, es importante conocer cómo es la temperatura de la locación, cuántas horas al día en porcentaje en el año vamos a tener estas condiciones, en qué porcentaje estamos, cuántas horas vamos a tener de todo el rango de temperaturas que vayamos a tener en la locación para poder definir las temperaturas de diseño, pero también para poder ver cómo este periodo de tiempo se va a ir afectando ese COP. Entonces aquí vemos un ejemplo de un refrigerante sintético, pues a medida que disminuye la temperatura, cambia la... Vemos que siempre va a ir incrementando a medida que baje la temperatura, pero la pendiente de algunos refrigerantes es mayor que la de otros. También la ocupación estimada de la planta va a generar que haya variación de capacidad. Y la variación de capacidad, dependiendo del tipo de sistema, puede generar afectaciones. Entonces vemos que hay refrigerantes que casi que mantienen el COP constante cuando hay variación de capacidad en la operación, pero hay refrigerantes que pierden algo de eficiencia. Entonces vemos cómo se afecta la variación del COP. Con esto ya podemos comparar diferentes refrigerantes para ver cómo es el consumo de energía en promedio a lo largo del día. Y estas condiciones pues se sacan con el promedio anual de temperaturas. Entonces esto nos va a dar cómo sería la proyección de consumos en el año que podríamos llegar a tener con cada uno de los sistemas. Esto con la finalidad de sumar a el consumo de energía que vamos a tener los demás costos o los otros factores como la inversión inicial del sistema para poder ver si hay retorno o no por tener un sistema más costoso pero más eficiente, sumándole los consumos proyectados de energía que veíamos cómo se sacaban, los costos de mantenimiento, costos de seguridad asociados, costos de reparación, costos de normativas y los retornos de inversión. Entonces, con esto, pues podemos determinar cuál es el mejor refrigerante para cada aplicación. Hay algunas tablitas que podemos encontrar que nos ayudan a evidenciar más o menos según la carga de refrigerante, según la capacidad que tendríamos, cuál debería ser o por dónde nos deberíamos mover para encontrar la eficiencia, pero dependiendo del proceso se pueden sacar tablas un poco más ajustadas. Aquí vemos que, por ejemplo, para la planta anterior que veíamos se tiene esta guía que según la cantidad de contenedores día podemos pensar en refrigerantes sintéticos o en CO2 o en un chiller de amoníaco o amoníaco directo. Entonces vemos que según la capacidad, pues ya vale la pena o no pensar en algunos refrigerantes. Esto, sin embargo, pues no hay que tomarlo 100% como algo mandatorio, sino que hay que hacer el análisis que estábamos viendo para poder garantizar este retorno. Esta parte de la disponibilidad comercial pues es algo que es más que todo en Colombia, no aplica a nivel general, pero sí es importante tener en cuenta cómo se comporta cada uno de los refrigerantes según las condiciones de fuga, cómo serían los repuestos, si son fáciles de conseguir, cómo es la compra de refrigerante. Por ejemplo, aquí en Colombia el amoníaco tiene restricciones gubernamentales, no es de libre compra. Si se necesitan monitoreos especiales del sistema, personal todo el tiempo en planta, personal especializado para el mantenimiento y peligros asociados. Entonces es importante analizar esa disponibilidad de cada uno de los refrigerantes para poder determinar cuál es el óptimo. Acá vamos a hablar rápidamente de la viabilidad de los prefijos ya para cerrar. En este caso es como un modo de ejemplo de cómo se hace el análisis, pero aplica perfectamente para un túnel, para otro tipo de sistemas. Aquí pues mencionamos que se puede hacer el almacenamiento en cuartos para hacer enfriamiento de forma pasiva o se puede utilizar sistemas forzados.
La diferencia principal radica en que en un sistema forzado el aire pasa a través del producto, por lo cual va a enfriar más rápido, mientras que en un sistema pasivo el aire no es capaz de atravesar esta masa completa, va a pasar alrededor, entonces va a generar que el enfriamiento sea más lento. Vemos que para una planta de 4 contenedores día y 3 días de almacenamiento, básicamente tener prefríos forzados y cuartos de sostenimiento tiene la misma carga térmica que solamente tener cuartos de enfriamiento pasivo que nos sirvan para sostener después. Entonces, de entrada, pues vamos a encontrar que ya la capacidad está igualada. Entonces, a partir de 4 contenedores día, casi que es mandatorio tener prefríos. Sin embargo, pues vamos a ver el sustento técnico. Vemos que cada uno de la ocupación se va incrementando por la ocupación de los prefríos versus los pasivos a medida que se van cargando, y esto genera que los consumos de energía cuando hay prefríos pues tengan unos picos de arranque cuando se prenden los prefríos, pero en los cuartos pasivos tienen un consumo paulatino mucho más alto. Esto va a generar que aquí está en pesos, pero en general una tecnología de prefrío desde aproximadamente 6.6 años versus pasivos en estas condiciones de 4 contenedores por día. Esto hace que se reduzca la huella de carbono, donde vamos a ahorrar energía, vamos a generar CO2 evitado, ahorro equivalente de árboles de efecto depurativo de árboles, ahorro equivalente a consumo de energía y un ahorro estimado en dinero. Aquí vemos también que se consume un 8% más de energía por pares de enfriado con la tecnología de enfriamiento pasivo. Entonces, en este caso es más eficiente tener el prefrío forzado. Otra condición interesante es que tener sistemas de enfriamiento de este estilo pues logran reducir la merma, hacen que haya menos pérdida de peso en el producto. Entonces, la tara adicional que hay que considerar es menor. Aquí vemos un ejemplo donde la tara adicional cuando se tiene pasivo es de 4%, cuando se tiene forzado es del 2%. Esto genera una diferencia de 450 kilos adicionales por contenedor, lo cual son $1.200 por contenedor, considerando que un contenedor de aguacate vale $60.000. Entonces, aquí hay otro punto adicional a considerar para el enfriamiento. Y ya finalizando, pues tenemos el análisis de viabilidad de paletizado refrigerado, que es una de las preguntas que en las plantas de aguacate también surgen mucho. Vemos que para 5 contenedores por día hay una diferencia de inversión, en este caso en millones de pesos. Y esto va a generar que se demore más o menos 10 años en recuperar, que es un tiempo muy prolongado. Pero solamente con subir la capacidad a 6 contenedores por día, ya vemos que se redujo la inversión inicial, porque tener posiciones de prefrío es más costoso que tener un área de paletizado, pero vamos a ver que el consumo de energía ya aumentó, entonces se disminuye a 2.25 años el tiempo de recuperación. Y si tenemos 7 contenedores por día, al tener menos posiciones de prefrío, menos inversión inicial, ya la inversión aquí se va a ver igualada y superada, es decir, nos sale más económico tener menos posiciones de prefrío y el paletizado refrigerado para que la fruta ya ingrese con una ligera temperatura que tener un sistema sin paletizado refrigerado, que sería más costosa la inversión inicial. Entonces ya de entrada aquí ni siquiera se evalúa el tiempo de recuperación porque desde la inversión ya se recuperó la inversión. Entonces, estos son los tipos de análisis que los invitamos a hacer para que puedan asesorar bien a sus clientes y pues se pueda encontrar la mejor solución para el sistema que se está haciendo. Todo esto pues nos ha llevado a que a lo largo de más de 9 años pues hayamos podido acompañar más de 16 plantas generando soluciones diferentes a las que normalmente se hacían de forma tradicional y pues ya generando un proceso mucho más estructurado para que las compañías tengan siempre los elementos técnicos para tomar las decisiones de sus crecimientos en el futuro. Entonces básicamente con esto terminamos la charla. Daniel, muchas gracias por tan interesante información que nos has presentado el día de hoy. Antepongo los saludos por parte del auditorio y la felicitación por el contenido presentado. Muchas gracias. Gracias. Voy con la primera pregunta. Comenta Juan Arispe.
¿Cómo justificaron la inversión frente al cliente, hablando del proyecto en general? ¿Fue con tema de ahorro, reducción de tiempos de parada o beneficio operativo? ¿A cuál inversión te refieres? Digamos que hay una parte importante y es que si se está hablando de la parte de los prefríos, se analiza es dos puntos. Primero, cuánto es la reducción de la merma, porque la merma baja considerablemente, entonces hay una tara adicional que no hay que considerar. Y lo segundo, se reduce el consumo de energía. Entonces, también hay un tema de eficiencia. Hay algunas plantas que han tomado la decisión a pesar de que no hay retorno de inversión en un tiempo muy prolongado. Por ejemplo, hay plantas que tienen una producción de dos contenedores por día. Es una producción muy bajita y el retorno hace que la recuperación sean más o menos 12 años, pero ellos por proceso no tienen almacenamiento, no tienen espacio y tienen que despachar más seguido, entonces ahí es donde toma la viabilidad por proceso. No sé si con eso respondemos la pregunta. Muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta y es sobre sostenibilidad. ¿Cómo se integran los aspectos de sostenibilidad? ¿Se piensan desde el inicio o se van ajustando sobre la marcha? No, la idea es que siempre se piensen desde el inicio. Nosotros, como hemos hecho plantas integradas, no solamente desde la concepción de la eficiencia de energía, sino también cuando se buscan otros aspectos, como por ejemplo la reglamentación LEED, se integra todo desde el principio. Desde el inicio se hacen todos estos análisis, se le dan siempre las herramientas al cliente para que él finalmente tome la decisión, pero que sea una decisión pensada, que no sea que el cliente no, lo mejor es hacerlo con amoníaco porque es el más eficiente sin sacar un número que nos demuestre que en verdad es el más eficiente, que es donde vamos a encontrar el mejor retorno, que es donde el cliente sabe las condiciones de seguridad que va a tener y que él se sienta tranquilo con la decisión, pero lo más importante es entregarle las herramientas. Entonces, todo este proceso siempre se hace desde el inicio, antes de empezar ya la construcción de la planta y se hace todo esto planificado. Normalmente, después de hacer la parte del sistema o del análisis de la definición de la tecnología de refrigeración, se saca un pliego licitatorio al mercado donde ya se entregan todas las cantidades de todos los ítems para que todos los oferentes oferten lo mismo y se tenga el mismo parámetro decisivo. Entonces, es una de las consideraciones también importantes que funciona para igualar todo en el mercado y para que el cliente siempre encuentre los mejores beneficios. Perfecto, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta por parte de Saúl González. En tema de mantenimiento, a veces se optimiza la operación, pero se complica el servicio técnico. ¿Esto está contemplado en alguna fase del proyecto? Sí, esto se analiza en los costos operativos. Parte de lo que veíamos ahí es un resumen final, pero muchas veces se hace un análisis financiero detallado analizando todo lo que tiene que ver con el CAPEX, el OPEX de costos directos, costos indirectos y costos variables. Dentro de esto, cuando se tienen tecnologías más complejas donde se necesita personal con mayor capacitación, es más costoso los servicios de mantenimiento, son más costosos los repuestos y se considera un valor mayor. Pero igual se analiza cuál es el valor actual futuro, se analiza cuáles las condiciones o el porcentaje de la TIR para poder saber cuál es la parte más viable de la operación. Entonces, si hace un análisis financiero detallado, ahí veíamos un resumen muy global, pero sí se hace ese estudio específico y se tiene en cuenta esa consideración. Excelente, muchas gracias. Joaquín Gil pregunta, ¿la automatización se integra en el arranque o es una fase posterior conforme se va manejando la operación? No, la idea es que desde el principio la planta ya se pensaba para esa parte de la automatización. Hay una consideración que a veces las plantas, como el nivel de inversión es más bajo, no pueden arrancar con todo, pero se deja todo organizado para que se haga futuro. Por ejemplo, hemos estado en procesos donde plantas en la parte del paletizado quieren tener un sorter automático que básicamente lee un código y determina en qué salida sacar cada uno de los productos. Al principio en la operación no se tenía, pero se dio todo planificado para automatizarlo a futuro y que se tuviera. Otra de las consideraciones también son en los sistemas de gestión de calidad, en los cuales se hacen sistemas automatizados para poder tener la medida de la eficiencia de la operación.
Hay veces donde inicialmente es difícil hacer la inversión en este tipo de sistemas, pero las plantas lo van haciendo paulatinamente y se hacen procesos relativamente manuales o de revisión. Lo importante es que cada área sea consciente de los ítems que tiene que estar midiendo para poder mantener la eficiencia de la operación de la planta. Muchas gracias. Leonel Luna nos pregunta, ¿cómo convencer a los clientes de que vale la pena invertir en el diseño inteligente desde el inicio y no solo pensarlo como un costo inicial en el sistema de refrigeración? Esa parte es muy interesante y es un poco difícil. Ha sido un tema de concientizar a los clientes de la importancia y de los beneficios. Entonces, uno de los puntos principales es, como lo veíamos en la presentación, que la mayoría de clientes, si ya tienen una planta existente, no saben muchas veces cómo opera su planta, no lo tienen detallado. Eso es uno de los puntos importantes a mostrar. También hay una consideración importante adicional y son los ahorros, porque el cliente también le interesa encontrar ahorros. Cuando se hace un diseño de una planta de este estilo, nos vamos a encontrar muchos ahorros muy interesantes. Uno, el área. Puede que el área que necesitemos para la locación sea menor. Lo segundo que vamos a encontrar es en la parte del pliego licitatorio. Hay ahorros de hasta el 10% al igualar todas las opciones o todos los oferentes que tengan las mismas condiciones. Eso hace que tengan que pelear bajo los mismos parámetros y se encuentran ahorros de hasta el 10%. Y el último punto también, cuánto cuestan los sobrecostos a futuro de lo que vienen siendo las ampliaciones, porque no se tienen ampliaciones organizadas, eso genera sobrecostos muy altos. Entonces, con hacer algunos análisis de ese estilo, se encuentran las herramientas para poder convencer a los clientes de tomar este tipo de servicios. Sabemos que no es fácil porque lo hemos vivido, pero sí se han encontrado las herramientas con este tipo de elementos que veíamos en la presentación, donde los clientes van tomando conciencia de la importancia de hacer un proceso bien organizado desde el principio. Perfecto, muchas gracias Daniel. Con esta última pregunta cerramos este apartado. Si gustas darnos un mensaje final. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias a todos. Ahí igual está mi número de teléfono y mi contacto al correo. Si tienen alguna duda, pregunta, nosotros los podemos asesorar sin ningún problema. Digamos que hemos contado con la suerte de participar en un crecimiento muy importante que tuvo Colombia en el sector aguacatero, donde tuvimos la fortuna de estar con la mayoría de las plantas principales que tenemos en el país, poder ver desarrollos de plantas de otros países y ver que muchas veces cuando se pensaba aplicar esa tecnología o ese tipo de soluciones en el país, generaban sobrecostos muy altos, hacían plantas que no tenían la condición de operación y esto, digamos, logró que marcáramos una diferencia en el mercado nacional para poder hacer las plantas a la medida de lo que necesitaran y ahí fue donde poco a poco fuimos mutando de solamente hacer sistemas de refrigeración o diseños de refrigeración a enfocarnos en el enfoque general. Entonces la invitación es siempre dar como un puntico más para que realmente ese valor agregado sea percibido por el cliente y que se pueda marcar la diferencia en la parte de refrigeración. Estupendo, Daniel. Muchas gracias. Y por supuesto también muchas gracias a Bon por esta participación en el programa gerencial del CIR 2025. Esperamos tenerte en una siguiente edición, Daniel. Muchas gracias por tu participación. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien.